Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Lo narra San Lucas que los discípulos están discutiendo entre sí quién sería el mayor de entre ellos en el reino de los cielos. Y Jesús, tomando un niño, lo puso en medio de los que estaban escuchándole, porque Jesús, dice el Evangelio, conociendo lo que pensaban en su corazón. Hemos empezado este rato de oración y el Señor sabe lo que hay en su corazón, lo que nos ha venido a la cabeza, lo que hemos pensado, aunque sea muy temprano, pero ya hemos razonado, hemos pensado, nos han venido cosas a la cabeza, tenemos cosas en el corazón. Y colocando al niño, dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño entre vosotros, ese es el mayor. Y entonces Juan, apóstol y evangelista, le pregunta: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está con vosotros. Señor, de este modo, va explicándoles y va orientándoles a aquellos hombres que funcionan con razonamientos humanos y pocos son naturales. Y les pone ejemplos muy claros, muy serios a la vez, con ese niño que coloca en medio de ellos, o bien cuando les razona diciendo: oye, si está echando demonios en nombre de Cristo, pues se ve que no es tan malo. No es tan malo, aunque no esté, digamos, incluido en el núcleo duro de los seguidores de Cristo, pero ahí está. Pedimos al Señor que también nosotros en nuestra vida vayamos razonando con esa visión sobrenatural y que ante las circunstancias que nos van presentando a la vida, circunstancias de, pues no sé, laborales, profesionales, económicas, políticas, etcétera, o de geopolítica, ya que estamos, o bien personales, de enfermedad, de limitaciones, pues tengamos esa conciencia clara de que Cristo está con nosotros y de que veamos las cosas con los ojos de Dios. En la Biblia se recoge un pasaje, digo porque es algo que aparece con frecuencia en la liturgia de la palabra de la misa, pues los padecimientos de Job, y recoge las enseñanzas de ese libro de Job, siempre actuales, pues la desgracia y el dolor son una realidad con la que nos tropezamos frecuentemente. Sabemos la historia de Job, no voy a repetirla. Aquel hombre que, de ser rico y tener muchos ganados, rebaños, tierras, una descendencia numerosa, pasa a quedarse sin nada. Y sus amigos o personajes que intervienen con él en la historia, pues le intentan, por una parte, echarle la culpa a él. Y lo mismo, pues el demonio, Satán, que aparece también
en ese diálogo con Dios. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus ganados se esparcen por todo el país. Pero extiende tu mano y tócale en lo suyo y veremos si no te maldice en tu rostro, si no te maldice a la cara. Aquel hombre que pasó de tener todo a no tener nada, bendice a Dios. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Es fuerte esas expresiones, ¿eh? Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó. Sobre todo la segunda parte, Yahvé me lo quitó. Porque, digamos, así como reconoce que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios, Yahvé Dios, lo mismo pasa a la vez cuando desaparece todo. También la mujer de Job, pues le desprecia. Y él, en cambio, dice, si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no también los males? Contestó Job. Pues también nosotros analicemos cómo estamos de esa visión sobrenatural, de ese ver a Dios Padre, a ese Dios providente, Dios omnipotente, detrás de tantas cosas que ocurren en el mundo. Por supuesto se mezclan también con los pecados personales, pero cuando nos visite la aflicción y el pesar, nos comportamos como hijos agradecidos en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Aquellos amigos pertenecientes a tribus y lugares diferentes se propusieron ir a hacerle compañía y animarle, pero terminaban atacándole también. Y es que siempre estaremos rodeados de un ambiente, siempre, estaremos rodeados de un ambiente, digamos, crítico con Dios y crítico con todas las cosas que humanamente a veces no se alcanzan a comprender. Por eso, en uno de esos libros publicados por se llama Palabra de Dios, Verbum Dei, de Herder, comenta esto un tal Orcar y dice, él sabe que Dios es justo, sin embargo, todo parece hablar de injusticia en relación con él. También él creía que el Señor trata al hombre según sus méritos o deméritos. Trata al hombre según sus méritos o deméritos. ¿Cómo podría conciliarse la justicia divina con su amarga experiencia? Y los amigos tienen una respuesta, pero él en conciencia la cree falsa. ¿Por qué? Porque no es por sus pecados personales. No es porque se haya enfrentado a Dios, al contrario. ¿Cuántas personas ante la enfermedad, ante el sufrimiento, digamos, estos días pasados hemos tenido noticias de personas que han sufrido una muerte repentina o de personas que sufren pues con una enfermedad o que le limitan, otras personas que tienen dificultades económicas. Pero sí, mira, estoy leyendo un libro publicado no hace mucho por un filósofo, poeta chileno, un sacerdote de la prelatura, que ya ha publicado antes otros libros, que se llama Ibáñez Langlois, y el título de este libro es ¿Por qué sufrir? Y en ese libro, así como de entrada, dice, ilustraré en forma concreta y narrativa esta pregunta, citando el caso de 3 personas cercanas o conocidas que se la han planteado en carne viva. La primera de ellas es un antiguo maestro chileno de filosofía, yo digo que él es chileno, a quien también podríamos llamar filósofo, y pone el nombre, don Pedro León Loyola. Afirmaba él que, urgido por este dilema, le era impensable cuestionar la infinita bondad de Dios. Por lo tanto, debía renunciar a la omnipotencia divina. Como Dios es bueno y pasan estas cosas, Dios no es omnipotente. Razonaba él así: por causas o motivos que se me escapan, me veo forzado a concluir que Dios no lo puede todo, que es bueno y misericordioso, pero no omnipotente. Parecido es el caso de un rabino
que escribió un libro biográfico y teológico planteando su caso. Tenía un hijo que sufría una enfermedad dolorosa y degenerativa, y junto a su esposa había pasado años cuidándolo mientras rogaba y rogaba a Dios fervorosamente por su curación. Pero esta nunca se produjo, y el rabino concluyó de modo parecido al filósofo que he citado. Como le parecía imposible poner en duda la bondad de Dios, el rabino se sintió obligado a negar su omnipotencia. Pensó que Dios está siempre a nuestro lado y que en su bondad hace todo lo que puede, todo cuanto le es posible por ayudarnos, pero no lo puede todo. Y por eso él decía, Dios no lo puede todo, Dios no es omnipotente. Y es la tesis de otros libros que luego ha afirmado la misma cosa. Y el tercer caso es más simple y ajeno a toda la filosofía, pero también más radical. Se trataba de una madre cuyo bebé había nacido con una anomalía mortal. Esta desconocida me contó su historia, que puede ser la de tantas madres. Había suplicado al Señor con toda intensidad posible que el niño sanara y viviera, pero al fin se murió en sus brazos. Entonces ella dejó de creer. ¿No se dice que Dios es puro amor? ¿Qué clase de amor es ese que permite la muerte de una criatura inocente? ¿Cómo creer en un Dios misericordioso que había dejado morir a su hijo pudiendo curarlo? Más que descreer, me pareció que ella castigaba a Dios negándole la existencia. Y es una conducta más frecuente de lo que parece. Concluye este hombre los 3 ejemplos. Nosotros, en cambio, acudimos a ese Dios omnipotente, como el propio Job, y como el Papa en ese libro, esa carta suya, carta apostólica, Salvifici Dolori de Juan Pablo II, lo razona y profundiza con la fe en el dolor. Y dice el Papa, Job pone con toda claridad el problema del sufrimiento del hombre inocente. El sufrimiento sin culpa. Job no ha sido castigado, no había razón para infligirle una pena, aunque haya sido sometido a una prueba durísima. El Señor no castiga. El Señor no va como, perdiendo fuerza a lo largo de lo que ocurre en el mundo, que si hay guerras en tal sitio, que si hay desgracias naturales en tal país y por las inundaciones mueren cientos de personas, porque si hay una hambruna en otro país y mueren cientos de personas y otros miles y miles se ven obligados a emigrar. Y el Papa añade, el libro de Job no es la última palabra sobre este tema. En cierto modo es un anuncio de la pasión de Cristo. Y ante la pasión de Cristo es donde nosotros hemos de plantear siempre los sufrimientos, el dolor. Es que tú dices, bueno, entonces, pero la gente que no tiene fe, pues hay que ayudarles a que tengan fe. Lo que no podemos es razonar con esta razón limitada que tenemos todos y sobre todo que detrás de ese razonamiento muchas veces está el que nosotros queremos ser Dios. El que queremos colocarnos en lugar de Dios y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y hacerlo. Tiene que hacerlo esto, porque si no, es lo que han hecho también otros filósofos a lo largo de la historia, colocarse en lugar de Dios. Parece como si Job hubiera presentido la pasión, dice Juan Pablo II, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin yo veré a Dios. Y como si hubiera encaminado hacia ella su propio sufrimiento, el cual sin la redención no hubiera podido revelarle la plenitud de su significado. También un psiquiatra que no era católico ni cristiano, pero que estaba muy cerca de Dios, le planteaba a sus alumnos de psiquiatría el sentido del dolor, Viktor Frankl. Y animaba a la persona humana a intentar encontrar un sentido más allá de la razón, más allá
de los planteamientos simplemente humanos. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Ese dolor, ese sufrimiento que entra en el mundo por el pecado. Pero Cristo, Dios hecho hombre, que también entró en el mundo, que cargó con nuestros pecados, también cargó con el sufrimiento. Cristo, dice el Papa, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. Y el mal total del pecado no es simplemente el pecado, sino también es la muerte, el dolor, el sufrimiento. Y desde entonces nuestro dolor puede unirse al de Cristo y mediante él participar en la redención de la humanidad completa. Dice San José María en Surco, esta ha sido la gran revolución cristiana. Ojo, no es la revolución de la filosofía griega, no es la gran revolución de la cultura romana y del derecho romano, no es la gran revolución de la Ilustración, es la revolución cristiana, convertir el dolor en sufrimiento fecundo, hacer de un mal un bien. Hemos despojado al diablo de ese arma y con ella conquistamos la eternidad. Pero se lo hemos quitado al demonio, ese arma que tiene para introducir en tantas personas la desesperanza y es decir, no existe Dios, o si existe, no es omnipotente. Un Dios que se esconde en el sagrario para estar presente en nuestras vidas, cerca, tan cerca de nosotros. Un Dios que nos habla desde el silencio, aparentemente de la oración, de ese estar con nosotros y, bueno, tantas personas que es que yo no oigo a Dios, pero le estás escuchando, o lo que oyes no te gusta. Nunca pasa el dolor a nuestro lado dejándonos como antes, y lo comprobamos en el día a día. Purifica el alma, la eleva, aumenta el grado de unión con la voluntad divina, nos ayuda sobre todo a desasirnos de los bienes, del excesivo apego a la salud, nos hace corredentores con Cristo, o por el contrario nos aleja del Señor y deja el alma torpe para lo sobrenatural y entristecida. Eso lo explicaba también tantos autores espirituales. En ese libro de Jesús de Nazaret, de ese periodista, sacerdote, José Luis Martín Descalzo, habla de eso. Cómo el dolor puede sumir a una persona que está en el lecho del dolor, en la cama, en una profundidad de amargura, de tristeza, de odio. O en cambio a una persona le puede elevar a la altura de olvido de sí misma, de amor, de entrega a los demás, desde el lecho del dolor. Somos conscientes además, como le explicaba, recuerdo una tertulia en Japón con el beato Álvaro del Portillo, y en el que alguien le preguntaba por esto, y él decía, explicaba cómo el enfermo tiene toda la gracia de Dios para llevar esa enfermedad. Los que le rodean no tienen esa gracia de Dios, porque no tienen esa enfermedad, pero el enfermo sí. Entonces, no tenemos que ayudar a la persona que tiene esa enfermedad o que está pasando por esos sufrimientos. Él está en ventaja, él tiene más ayuda de Dios, él tiene más fuerza por parte de Dios, más sangre divina para saber darle la vuelta a la amargura, a la tristeza. Simón de Cirene es un ejemplo de persona que se acerca al sufrimiento de Cristo. Cuando le obligan a llevar la cruz de Jesús, dice el Evangelio que fue forzado a llevar la cruz. Y en un primer momento solo miraba la cruz. Y la cruz era ese madero pesado, molesto.
Pero después se fijó en el que iba con él junto a la cruz. Aquel hombre del todo singular, que iba a ser justiciado. Y todo cambió. ¿Por qué? Porque mirando a Cristo, entendió el sentido de lo que estaba pasando. Y ayudó con amor a Jesús. Y mereció, como sabemos, el premio de la fe para él y para dos de sus hijos, Alejandro y Rufo. Por eso San Marcos le cita el padre de Alejandro y Rufo. Cuando alguien cita es porque todo el mundo le conoce. Todos los cristianos, y además incluso San Marcos, que no está dirigiéndose a los propios de allí, sino a los más bien que son gentiles, o que vienen del mundo gentil, pues padre Alejandro y Rufo. También nosotros hemos de mirar a Cristo en medio de nuestras pruebas y tribulaciones. Y tenemos que ayudar a las personas a que miren a Cristo. Que miren a Cristo. No darle, digamos, el pésame, como se suele decir, intentar animarle con razonamientos más o menos humanos, alentadores. Ya verás como el médico te dice lo que te pasa y te ayuda con la medicina. Ya verás como al final consigues un trabajo, aunque ahora estés, ya verás como pues tu mujer tendrá más paciencia contigo de la que tú tienes con ella, que tú tampoco tienes. Y no, razonamientos humanos no. Hemos de ayudarle a ver la cruz. Pero no a ver la cruz, sino a ver a Cristo que lleva la cruz. Y encontraremos que cargar con la cruz tiene sentido cuando lo llevamos junto al Maestro, no cuando llevamos nuestra cruz a solas. Un autor espiritual, Tanqueray, dice: su más ardiente deseo de Jesús es encender en nuestros corazones esa llama de amor y de sacrificio que abrasa al suyo. Y por poco que correspondamos a este deseo, nuestro corazón se convertirá pronto en un foco de amor que consumirá poco a poco esas escorias acumuladas por nuestras culpas y nos convertirá en víctimas de expiación, dichosos a lograr a costa de algunos sufrimientos una mayor pureza, una más estrecha unión con el amado. Dichosos también de completar la pasión del Salvador por el bien de la Iglesia y de las almas. Porque, como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y no es que la pasión de Cristo sea incompleta, sino que lo que estamos haciendo es transmitiéndole, haciéndole llegar a los que nos rodean los méritos, la pasión de Cristo. Continúa diciendo Tanqueray: a los pies del crucificado, allí es donde comprenderemos que en este mundo no es posible amar sin sacrificio, pero el sacrificio es dulce al que ama. Hablando con unos niños que han tenido una hermanita recientemente, pues al pequeño del colegio, pues le pregunté, y no, pues el chaval no tampoco se enteraba mucho, porque tiene 6 años, ¿no? Pues no, sí, están bien, tal. Lo único que sabía era que su hermana se llamaba fulanita tal, no digo el nombre. Pero ya después le pregunté a la misa siguiente, porque claro, tenía misa con primero, después ya con tercero. Entonces le pregunté al tercero, o en la catequesis que tuvimos ayer, le pregunté por su hermana y por su mamá. Y me dijo: bueno, están muy bien las dos, pero a la mamá le duele un poquito la barriga. No, el niño me estaba diciendo en el fondo que la madre había dado a luz a su hermana y que tenía molestia, claro está, que todavía no estaba recuperada. Lo dijo de ese modo: a la mamá le duele un poco la barriga. La mamá que ha dado a luz a su hija con sufrimiento, con dolor, claro, con dolor. Pues eso, dolor. A los pies del crucificado, ahí es donde comprenderemos que en este mundo no es posible amar sin sacrificio, pero el sacrificio es dulce al que ama. ¿Amar a quién? Pues amar a Dios en primer lugar, porque si no amamos a Dios,
si solamente nos dirigimos a Dios como un ser, si quieres, intelectual, como un ser, así que como algunos contemplan a Dios como ese ser, sin calificativo ninguno, pues que está ahí esa mente poderosa que está al margen del mundo, que contempla el mundo desde su aparte, por no decir dónde está, no es un ser impasible. Dios padece, porque Cristo, Dios hecho hombre, padece. Y Dios sufre, y Dios ama, porque no es posible amar sin sacrificio. Y Dios es amor. Por eso sufre. Y sufre al ver, pues, también nuestras propias limitaciones, que a veces tenemos. Siempre el que enreda es el amor propio. Siempre. El que enreda es el amor propio. Y es el que se mete por medio e intenta, pues, no sé, dominar con la mente lo que pasa alrededor, o lo que le pasa a uno, es el que intenta controlar e intenta entender. Pero entender solamente con la mente, con la inteligencia, pues es bastante difícil. Es bastante difícil. Y eso que la ciencia va avanzando, que la técnica va avanzando, que se habla tanto de la inteligencia artificial, que va a suplantar pues tantas cosas y que va a poder hacer posible tantas cosas. Bueno, eso me recuerda cuando la Ilustración, en la Revolución Francesa y la Ilustración hicieron la enciclopedia, que abarcaba todos los conocimientos del mundo. Sí, era una enciclopedia escrita, ¿no? Ahora puede ser ya, pues, que se contenga en la nube y en esos ordenadores poderosísimos. Pues es lo mismo. Tiene su limitación. Y si no, que aparezca el virus, como apareció hace unos meses, y descontrole los aeropuertos, descontrole pues tantas empresas por culpa de un virus, por culpa de un desorden en un antivirus. Hemos de comprender que el hombre sigue teniendo esas limitaciones, y tendremos siempre las limitaciones, pero estamos hechos para amar. Y le pedimos al Señor, Señor, que aprendamos de ti a amar, mirando a la cruz, mirando al sagrario, y comprenderemos a amar a ese Dios escondido, por amor, que se acerca a nosotros y nos da esa vida por amor. Al terminar nuestra oración, contemplamos a Nuestra Señora en la cima del Calvario, participando de modo singular en esos padecimientos de su Hijo. Dice San José María: admira la recidumbre de Santa María. Al pie de la cruz, con el mayor dolor humano, no hay dolor como su dolor, llena de fortaleza. Y pídele de esa recidumbre para que sepas también estar junto a la cruz. Junto a la Virgen entendemos bien que el sacrificio es dulce al que ama. Y ofreceremos a través de su corazón los fracasos, las incomprensiones, las situaciones difíciles en la familia o en el trabajo, la enfermedad y el dolor. Y una vez hecho el ofrecimiento, tratemos de no pensar más sino en cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Allí donde estemos, sobre todo, tratemos de amar a los demás, al prójimo que está a nuestro alrededor. Si hacemos esto, podremos experimentar ese efecto insólito e insospechado de la paz. Llena de paz estará nuestra alma, de amor, también de alegría, de luz, y encontraremos fuerza para ayudar a los demás y nosotros, para comprender, para entender. Y ricos de esta experiencia, decía una fundadora, Chiara Lubich, y ricos de esta experiencia podemos ayudar más eficazmente a todos nuestros hermanos a encontrar la bienaventuranza entre las lágrimas, a transformar en serenidad lo que os preocupe. Seremos así instrumentos de alegría para muchos, de felicidad, de esa felicidad
que ambiciona todo corazón humano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.